Hola a todos, ¿cómo están? Les tengo una gran noticia y además voy a aprovechar para mostrarles justamente en lo que estoy trabajando. Miren. Vamos con la intro y ahora les cuento de qué se trata. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, la verdad es que estoy muy contento porque finalmente el momento ha llegado. Hace bastante tiempo, mucho tiempo, años incluso, al menos 4, cada vez que yo les propongo que trabajemos un concepto a la hora de Lacan, que me propongan qué es lo que les gustaría de lo que yo hablo en el canal, siempre recibo muchísima cantidad de mensajes diciendo lo mismo. Y esto es que parece que les interesa un montón que trabajemos el goce. Y la verdad es que yo sinceramente le había rehuido al tema. No había querido trabajar el goce como tal, es decir, el goce como el concepto central de cierta investigación. Y fundamentalmente por dos razones. La primera, por la extensión del concepto. No había querido hacer como hago a veces con otros conceptos en los que tomo una o dos citas y las analizo. Y la razón de esta primera tiene que ver con la segunda. Y la segunda es porque es tal el malentendido que hay con el concepto del goce en la obra de Lacan que me di cuenta que iba a ser una cruzada realmente muy complicada. Es decir, yo iba a presentar un trabajo que iba a hacer molestar a tanta gente que tenía que tener los argumentos suficientes para poder rebatir todos los ataques que iban a venir. Esa es la razón por la cual siempre dejé el tema aparte. Me enfoqué en otros conceptos, en otros problemas que analiza también la obra de Lacan y dejé el goce a un lado. Sin embargo, y eso es lo que me tiene bastante contento mientras hago este video para ustedes, el otro día lo decidí. Decidí que este año iba a trabajar el goce. Entonces, por ser un concepto que hay que abarcar tan extensamente y porque sé las discusiones que se vienen con los colegas, voy a dedicar todo este año a trabajar el goce. Bueno, este video no tiene únicamente la intención de darles a conocer que decidí esto. Además, quiero mostrarles la primera parte de la investigación que estoy haciendo. Y es por eso que estoy acá en la computadora. Quiero mostrarles algo que hice el otro día para ustedes. Como quisiera presentarles una investigación lo más seria posible, arranqué por el punto que me parece más fundamental para tratar de analizar un concepto en la obra de un autor. Lo primero que hice fue buscar los seminarios de Lacan en la edición de Staferla. Edición que ustedes mismos pueden encontrar si entran a la página www.staferla.free.fr de Francia. Si entran en la página verán que están desplegados todos los seminarios de Lacan, cada uno con su icono. Entonces lo que hice fue buscar uno por uno en cada seminario cuántas veces se mencionaban las palabras jouissance y jouir, o sea, goce o gozo y gozar. Fui abriendo seminario por seminario y buscando la palabra dentro de cada uno. Una vez que sabía la cantidad de veces que se había mencionado jouissance o que se había mencionado jouir en cada seminario, lo anotaba en una tabla de Excel. El resultado es esto que les voy a dejar ahora. En esta tabla ustedes pueden ir viendo que en los primeros 4 años, me refiero desde el 53 hasta el 57, realmente las palabras son mencionadas muy pocas veces. 5 veces en el seminario 1 y 6 veces en el seminario 2, 3 y 4. Después la cosa va cambiando lentamente, a medida que van pasando los seminarios va incrementando el uso de los términos. Entonces decidí armar una tabla donde se pueda ver claramente, bien gráficamente, cuál es la evolución del término dentro de la obra. Les voy a mostrar la tabla mientras voy comentando algunas cosas. Si lo analizan se van a dar cuenta claramente que hay 2 grandes picos en el gráfico. Picos que giran en torno a las 300 menciones. Y estos picos son fundamentalmente el seminario 20 y el seminario 14. Exactamente el seminario 20 cuenta con 311 menciones, el seminario 20 es el seminario Encore, y el seminario 14 con 294 menciones. El seminario 14 es la lógica del fantasma, se llamó en castellano. Entonces, volviendo a la tabla, fíjense cómo esos 2 puntos son realmente destacados, porque el tercer seminario donde más se menciona llega apenas a los 250, y es el seminario 16, el que llevó por título De un otro al otro. Y en ese mismo rango también van a encontrar al seminario 17 con 238 menciones. Entonces fíjense que tenemos 2 seminarios en el orden de las 300 menciones y 2 seminarios entre las 200 y las 250 menciones. De ahí en más, el seminario 19 tiene 181 menciones y después 4 seminarios que están prácticamente en los mismos números. El seminario 10, el 13, el 18 y el 21. Entonces, ustedes se preguntarán por qué era importante para mí arrancar con esta cuestión cuasi estadística. Básicamente para arrancar comprendiendo qué parte de la enseñanza de Lacan es dedicada al goce. Seguramente habrán escuchado miles de veces los colegas que sostienen que ustedes pueden dividir a Lacan en 3 etapas. Un primer Lacan, que sería el Lacan de lo imaginario, un segundo Lacan, que sería el Lacan de lo simbólico, y un tercer Lacan, que sería el Lacan de lo real. Y en esta misma idea sostienen que este Lacan de lo real es el que se dio cuenta del goce, el que descubrió el goce, un goce real más allá del significante. Y por ende entonces que el ultimísimo Lacan, como dice Miller, abandona la cuestión del significante. Entonces, ustedes ya se dan cuenta que este gráfico puede funcionar como una forma de contraargumentación a esa idea. Porque si lo analizan claramente, después del seminario 20, que se mencionan 3
311 veces goce o gozar, hay una caída estrepitosa del concepto hacia el seminario 21. En el seminario 21 Lacan lo menciona 139 veces, menos de la mitad, y de ahí sigue decayendo. Tanto que en el seminario 22 únicamente lo menciona 56 veces, mientras que en el 23 y en el 24 únicamente 26 veces y 22 veces respectivamente. Y a medida que nos vamos acercando al ultimísimo Lacan, la cosa va cayendo, porque en el seminario 25 no lo menciona ni una sola vez. Lacan no dice goce ni gozar en todo el seminario. Entonces, ¿por qué creo que es útil la observación de los datos de forma gráfica? Porque se van a dar cuenta claramente, si ven la tabla, que el goce relativamente está durante toda la obra de Lacan. Pero en los primeros 12 seminarios no es importante, excepto en el seminario 10, por ejemplo, y que tiene un pico elevadísimo entre el seminario 14 y el 20. Ese es el periodo del trabajo del goce. Es decir, si ustedes quieren dividir a Lacan en 3, pueden hacerlo, pero sepan que el trabajo fuerte de la noción de goce está entre el seminario 14 y el seminario 20. Antes de eso es muy poco y después de eso decae profundamente. Bueno, les voy a dejar un link del Excel acá abajo por si les parece interesante. Espero que esta herramienta les sea útil y en realidad para mí tiene un valor central inicial, es decir, por lo menos ubicarme dentro de toda la obra de Lacan, en la cual se menciona 2184 veces goce y gozar, al menos ubicarme dentro de la obra para saber por cuáles seminarios podría ir empezando mi trabajo. A medida que vaya teniendo más cosas que contarles sobre la noción de goce, se las voy a presentar en videos como este y otras actividades. Aprovecho antes de despedirme para decirles dos cosas. Primero, ya empezamos nuestra actividad de noches clínicas con la gente de Patreon y la verdad que estuvo bastante bien, así que los invito a sumarse. Si les interesa, les voy a dejar el link de Patreon acá abajo para que se suscriban y tengan acceso a ese material y a todo lo demás. Y segundo, quiero avisarles a los amigos de México que voy a estar muy pronto por sus ciudades y tengo dos sorpresas preparadas. Primero, el nuevo libro que sale próximamente, que se va a llamar Lacan fuera del aula y que voy a estar presentando en México. Y segundo, un seminario donde vamos a hablar qué significa el goce en la obra de Lacan, por qué es un concepto tan misterioso y por qué nadie habla de él. Así que si les interesa, estén atentos a la publicidad de la página y al canal de YouTube. Bueno, con eso me despido por hoy. Muchas gracias a todos, nos vemos próximamente. Que estén muy bien.